corriendo entre el maizal. Su corazón se aceleraba, iba por la bestia. Al llegar a un claro, sus ojos no daban crédito, porque ésta era más que una bestia. Seducido por una nahuala, escrita por Casamitos. Hemos escuchado a lo largo del tiempo muchísimos relatos asociados a estos seres sobrenaturales llamados nahuales, que han sido capaces de realizar actos atroces contra los seres más indefensos. Podríamos pensar que estas desalmadas criaturas en realidad no poseen un corazón, pero raras veces nos hemos puesto a pensar si todos los nahuales en realidad son seres de maldad pura, o si existe acaso alguna excepción que pudiera ser mencionada. La siguiente historia tiene su origen en un pueblecito llamado San Juan Teochilapa, allá a las orillas de Tlaxcala. La historia comienza con un hombre llamado Pedro, quien era campesino en aquel lugar. Tenía algunos animales de granja, incluyendo varios pollos que solían comerciar los domingos en el mercado, además de plantar en su milpa maíz, frijol y calabaza. Pedro vivía con su abuela, quien a pesar de su avanzada edad insistía en realizar labores de hogar. Toda la comida realizada por doña Tere tenía ese toque mágico propio de las cocinas de piedra que le dan aquel sabor inigualable. Sus ancianas manos molían el maíz con el metate con una maestría inigualable, no vista en las mujeres jóvenes de hoy en día. Las tortillas recién hechas, acompañadas de esos frijoles con epazote y un pedazo de carne de cerdo con una salsita verde, eran sin duda alguna la mejor comida que Pedro pudiera desear. Desde hace varios días atrás, Pedro había notado algo muy extraño con sus gallinas. Muchas de ellas desaparecían sin motivo alguno. Estaba muy preocupado porque pensaba que quizás alguno de esos coyotes que rondaban por el lugar podrían habérsela robado. No podía permitirse su desaparición por mucho tiempo, ya que eran parte importante de su sustento y el de su abuela. Todas las noches solía ir a vigilarlas con su escopeta y una lámpara de aceite para alumbrarse. Pasaron algunos días mientras él seguía vigilando, cuando entre la maleza vio la sombra de lo que parecía ser un coyote. Apuntó su escopeta y soltó un tiro sin pensarlo mucho. Casi de manera instantánea se escucharon los gritos de dolor de una mujer. Pedro, asustado, corrió hacia ese lugar y vio tendida en el suelo a una mujer. La tomó entre sus brazos y la llevó corriendo a su casa. Junto con su abuela, atendieron sus heridas y le preguntaron que si qué hacía sola de noche. Ella respondió que venía del pueblo vecino y que estaba recolectando algunas hierbas, pero en un momento dado, al querer regresar a su casa, notó que se había perdido y como ya era de noche, vio una luz a lo lejos y esperó que hubieran personas que pudieran ayudarla a encontrar el camino a casa. Y así fue como terminó rodando en las milpas de Pedro y terminando herida en una pierna. La joven les contó que su nombre era María y que en realidad no los culpaba por haberle disparado y se sentía muy agradecida por las atenciones que estaba recibiendo. Inevitablemente, la joven María debió pasar la noche en la casa de Pedro, con un coyote rondando y además estaría herida. Era muy peligroso que regresara a su casa ya en la noche. Ya en la mañana, doña Tere, como es su costumbre, preparó el desayuno, pero en lugar de ser para 2 personas, esta vez
preparó para 3. Una verdadera maravilla, como era su costumbre. Preparó unos huevos con quelites y flor de calabaza, con unos frijoles de la olla y tortillas hechas a mano, acompañadas de un riquísimo café. A María se podría decir que le brillaban los ojos. Halagó la comida preparada por doña Tere y mencionó que prácticamente nunca comía algo tan delicioso. Doña Tere, con una pícara sonrisa, le dijo que así se comía de diario en esa casa, que si quería comer así, ella le podría enseñar a prepararlo. Después de un breve silencio, volteó a ver a su nieto y con una mirada cómplice, típica de las abuelitas, mencionó: «Eso también depende de mi guapo nieto», y le guiñó un ojo. Pedro en ese momento se puso rojo, mientras aquella viejecilla y la joven muchacha se rieron de aquella reacción. Sin embargo, fue suficiente para que Pedro pensara seriamente en lo que dijo su abuelita. Decidieron que lo mejor era que María se quedara un tiempo en esa casa, en lo que sanaban sus heridas. Doña Tere le dijo que deberían avisar a su familia porque deberían estar asustados. Ella les dijo que no había problema, que vivía sola con su hermano y que había salido a trabajar fuera unos meses, así que se quedó ahí. A los días le enseñó a usar el metate y algunas de sus maravillosas recetas. Por su parte, y en manera de agradecimiento, la joven María le ayudaba en las labores del hogar y le ayudaba a preparar aquellos mágicos platillos a doña Tere. Una tarde, cerca del río, Pedro pasaba por la orilla después de haber ido a traer leña. De pronto, escuchó como si alguien se estuviera bañando. Se acercó y nada más y nada menos era María. Se quedó atónito al ver su cuerpo pegado a su vestido todo mojado. María se percató que la observaba Pedro, pero hizo como si no lo hubiera visto. Fue más a la orilla y se quitó el vestido lentamente. En ese instante, Pedro salió corriendo de ahí. Al llegar a su casa, llegó todo agitado. Tiró la leña al suelo, abrió la puerta para entrar a su casa y tomar un gran trago de agua. Doña Tere lo miró y le preguntó: «¿Qué traes, muchacho? Parece que viste al diablo». Y él agitado le dijo: «Casi, mamá Tere, casi». Ya a punto de partir, en su último día de estancia y a forma de despedida, decidieron matar un pollo para prepararlo para la hora de la comida. María mencionó en aquella tarde que sin duda alguna el pollo era su comida favorita, pero nunca lo había probado de una forma tan deliciosa como lo habría preparado la señora Teresa en aquel momento. María trajo mucha vida y alegría a aquella casa, pero habría llegado su momento de partir. Le prepararon un buen itacate para su camino de regreso, obviamente con algunas piezas de pollo, ya que era su comida favorita. En su estadía en la casa y por la alegría que traía ella, Pedro nunca notó que las desapariciones de sus gallinas habían cesado mientras María estaba en la casa, y francamente nunca relacionó ambos eventos. Pasaron algunos días y la casa perdió aquella luz y alegría que tenían mientras María estaba en casa, y tuvo que ser la propia doña Tere quien le dijera a Pedro que la casa no era la misma sin aquella jovencita. Insistió tanto que Pedro fue a buscarla al pueblo vecino. Sin embargo, al parecer, nadie la conocía y pensó por un segundo que quizás el pueblo de donde venía María sería Nonancingo, al otro pueblo, uno relativamente cercano,
pero sería muy inusual ya que estaba a más de 8 horas de camino. Ya dispuesto a regresar a casa, se encontró un perro en el camino. Este lo acompañaba durante un buen tramo. Mientras caminaba, Pedro le decía al perro: ¿Y tú qué haces aquí solo? El perro solo seguía acompañándolo mientras lo miraba fijamente. Pedro se paró, le tiró una piedra y el perro ni se movió. Pedro siguió caminando y cada que se paraba para voltear a ver al perro, este también se detenía. Pedro le gritó: «No traigo comida que darte, lárgate». Después de eso agarró 3 piedras, se las lanzó, para después el perro perderse en el campo. Pedro caminó lentamente el resto del camino, pensando cómo le diría a su abuela el no haberle encontrado y no saber de su paradero. Y lo más extraño, nadie en absoluto la conocía, y era prácticamente imposible que viniera desde Nonancingo. Después de un buen rato, finalmente llegó a casa. Las luces estaban prendidas y se llevó la gran sorpresa al encontrar a María esperándolo ahí mismo. Pedro, muy desconcertado, le preguntó que si qué hacía ahí, y con una sonrisa, la joven María le respondió que su hermano escuchó que la andaban buscando mientras estaba en el pueblo vecino. Pedro estaba confundido y le preguntó sobre cómo era posible que absolutamente nadie en el pueblo dijera conocerla, a lo que ella respondió mientras acomodaba su larga trenza y dibujaba una pícara sonrisa en su juvenil rostro. «Es muy simple», le dijo. «En el pueblo todos nos conocemos y obviamente si un desconocido viene a preguntar por una hermosa mujer sin saber sus intenciones, con la intención de protegerme, nadie dará información». María, conservando esa pícara sonrisa, le preguntó directamente a Pedro el motivo por el cual la buscaba. Obviamente, se puso rojo y no supo qué contestar al momento, así que tomó aire y cerró los ojos, mientras que con un gran esfuerzo le mencionó que esa casa no era lo mismo sin ella. Ya no tenía esa alegría y esa luz mientras ella estuvo de visita. Al terminar de decir esas palabras, María se levantó de aquella silla de madera, lo abrazó y le dio un beso en la mejilla mientras le decía: «Tontito». Faltaba poco para que cayera la noche y María se despidió diciendo que volvería de visita la próxima semana. Obviamente doña Tere, quien le habría tomado especial cariño, le preparó su itacate con sus buenas piezas de pollo para el camino. Pasó el tiempo y el amor entre Pedro y María creció hasta el punto de convertirse en pareja. Doña Tere le enseñó el arte de la cocina y ahora era ella quien preparaba los alimentos y se hacía cargo de la casa, mientras Pedro trabajaba con los animales y la milpa. Todo parecía ir marchando bien en esa familia, hasta que cierto día, los vecinos del pueblo estaban alarmados y en medio de la noche se escucharon disparos de arma de fuego. Pedro se despertó y no vio a María a su lado en la cama. Así que, intrigado, salió al lugar donde se escucharon los disparos y le preguntó a don Raúl, el vecino, el por qué habría disparado tan noche. Don Raúl, quien parecía realmente molesto, mencionó que un coyote nuevamente habría matado a sus gallinas, pero no fue capaz de atinarle. Pedro recordó que hacía tiempo él había tenido el mismo problema, pero afortunadamente sus gallinas ya no habrían sido atacadas por aquellos coyotes. Momentos después, llegó María al lugar
y le dijo a Pedro: ¿por qué sales tan noche al escuchar disparos? Ya sabes cómo es la gente de este pueblo, que confunden hermosas jóvenes con coyotes, obviamente haciendo referencia a aquel altercado del pasado, a lo que Pedro respondió: es que no te vi en la cama y los disparos me despertaron. No sé por qué pensé que estarías involucrada. María se le acercó al oído y le susurró: estaba en el baño, mientras le dirigía una mirada de complicidad. El tiempo pasó. Pedro y María decidieron casarse y fueron por un tiempo muy felices. Sin embargo, las gallinas de los vecinos seguían desapareciendo. Pero cada vez esto se ponía peor. Aquel coyote, al parecer, se hizo mucho más astuto y difícil de observar, y de un momento a otro, no solo gallinas fueron sus presas. Algunas cabras empezaron a ser las víctimas de este hambriento coyote, cuestión que empezó a alarmar al pueblo. Misteriosamente, los animales de Pedro seguían sin ser afectados, incluso teniendo mucho menos seguridad que el resto de los vecinos. Esto lo atribuían exclusivamente a la suerte de doña Tere. Por su parte, se lo atribuía a los favores otorgados por San Isidro, a quien le habría encomendado el lugar. Las cosas siguieron empeorando. Aquel animal ya no mataba solo para comer, sino por diversión. Y cierto día, todos los animales de don Raúl amanecieron muertos, con indicios de haber sido atacados por algo más grande que un coyote, pero con sus mismas garras. Ya era más obvio que no se trataba de un simple animal, que no era un depredador. Todo el pueblo pensaba que era un despiadado nahual. La gente del pueblo, al enterarse, decidieron estar más atentos a lo que ocurría para poder terminar de una vez por todas con la amenaza. María, por su parte, rogaba a Pedro que no saliera de noche, ya que se pondría irremediablemente en peligro. Pero Pedro insistía en salir con los vecinos a cazar y matar a esa bestia nahual. Las atrocidades realizadas por aquel ser empeoraron de la peor manera que se podría imaginar. La gente tenía mucho miedo y en una noche muy fría le arrebató la vida al pequeño hijo de la señora Adela, dejando las marcas de sus dientes y sus garras en su pequeño. Ya no solamente estaban en peligro aquellos animales, sino los pequeños del pueblo también. Pedro le contó a María lo ocurrido. María le dijo: ahora más que nunca no debes salir y pensar que quiero tener un hijo tuyo, pero con este peligro me da mucho miedo. Pedro, esa misma noche, junto con otros vecinos, fueron con el cura. Les bendicieron sus rifles, así como sus machetes. Les dieron su bendición y se encomendaron a Dios. Esa noche, mirando y atento para todos lados, Pedro vio correr hacia sus milpas una sombra y lo que podría ser el nahual. Sinceramente, tenía mucho miedo, pero se armó de valor y corrió tras él. Se separó del grupo y cuando menos pensó, ya estaba solo en aquel maizal, iluminado por la luna, pensando que María podría estar en peligro, ya que la milpa se encontraba realmente cerca de su casa. Al entrar a la milpa, finalmente lo vio. Aquel animal, parecido a un coyote, pero bastante grande y parado en dos patas, grandes colmillos y garras, en lo que parecían ser unas manos, cubierto de un pelaje negro que le recordaba aquel perro que vio cuando fue a buscar a María en aquella ocasión.
Aquel nahual parecía que lo iba a atacar con aquellas garras. Sin embargo, súbitamente se detuvo y Pedro, por su parte, le dio un golpe directo con su machete, tirando de inmediato al nahual al suelo. La sangre le brotaba e iba tomando lentamente forma humana. Pedro palideció al ver que aquella bestia en realidad era su amada María. Perdió el equilibrio y estuvo a punto de dejar caer el machete. Se agachó y la tomó entre sus brazos y con lágrimas en los ojos le preguntó ¿por qué a un niño? Pude haber entendido que atacaras a los animales. Te pude haber amado sin importar que hubiera sido una nahuala. Pero ¿por qué quitarle la vida a un inocente? Mientras María sangraba gravemente, le dijo casi susurrando en lo que parecía ser su último aliento: lo siento, Pedro, pero yo no atacaría a ningún niño. Tengo algo que confesarte. El que lo hizo fue mi hermano. Traté de detenerlo aquel día que disparaste. Fue a mí a la que le diste por tratar de detenerlo. Y de pronto, de entre las sombras, cayó de un brinco lo que parecía un perro más enorme. La herida de María comenzaba a cerrarse rápidamente, pero la otra bestia embistió a Pedro y a punto estaba de destrozarle el cuello. Cuando María, en forma de nahual, lo derribó, pelearon entre sí, emitían gruñidos que le helarían la sangre a cualquiera. Pero el hermano era más fuerte y de un zarpazo casi le arranca el cuello. Pero el nahual también quedó herido. Estaba herido de una pierna al grado de casi no poder moverse. Pedro, sin pensarlo, aprovechó el momento, dándole un machetazo en la cabeza. Con el machete incrustado en la cabeza, volteó a verlo, caminó hacia él, para después caer al suelo. Con una mirada desorbitada, alzó el machete y le pidió perdón a Dios. Corrió con su amada María, pero ésta ya estaba muerta. Al día siguiente, el pueblo se enteró de lo que habría hecho Pedro. No todos entendieron que María era un nahual. Lo consideraron como alguien peligroso. Así que finalmente, el pueblo, enardecido, decidió colgarlo en la plaza del pueblo sin saber que en realidad él era un héroe. El momento se acercaba, pero ocurrió algo inesperado. Antes de ser ahorcado, a lo lejos se escuchaba un grito de una anciana diciendo: «Suéltenlo, él es inocente». Todos voltearon al mismo tiempo y miraban cómo se acercaba a paso lento, jalando una mula que detrás de ella traía amarrado algo. Algo venía arrastrando. La gente del pueblo se acercó para ver con asombro que era un perro enorme. Todos preguntaron: «¿Qué es eso, doña Tere?». «Él es un nahual. Es el nahual que Pedro mató la otra noche en la milpa. Él lo dejó ahí porque se llevó cargando a su amada María. Y cuando ustedes llegaron a ver lo que había pasado, perdieron la cabeza. Pero aquí está la prueba de que él no fue. Yo fui y encontré en la milpa a esta bestia. Así que suelten a mi nieto, que bastante está sufriendo por la pérdida de su amada». Pedro y su abuela Tere vivieron juntos mucho tiempo. Pedro encontró el amor de nuevo y ahora, cada noche, a veces, les cuenta a sus nietos la verdadera historia de cómo su abuela Tere le salvó la vida y no fue colgado. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco y quiero dar las gracias a Casamitos y quiero que le echen la mano en su canal. Tiene buen material. Tu amigo Arlov
te manda abrazos y bendiciones. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.